Mi nombre es Lorenzo Moreno, pertenezco al nuevo Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. En el tema de inteligencia artificial vamos a ver la introducción a las redes bayesianas y su aplicación a la educación en lo que se refiere a los test adaptativos. Este tema tiene dos partes. Una parte en la que veremos las bases matemáticas que son necesarias para analizar de forma muy sencilla, para analizar las redes bayesianas, y esa primera parte corresponde a las probabilidades y al teorema de Bayes. Así que vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que definir es el concepto de suceso, de lo que es un suceso aleatorio, de lo que es un suceso estocástico. Es aquel en el que no se puede predecir el resultado que se va a obtener. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados que se pueden obtener en un experimento, ¿verdad? Y uno de esos resultados pues es lo que hemos llamado un suceso aleatorio. Vamos a empezar a cuantificar todos estos sucesos de tipo aleatorio no predecibles, definiendo lo que entendemos por probabilidad. Probabilidad de un suceso aleatorio A es el cociente entre el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Como ejemplo 1, vamos a suponer que tenemos un dado que está bien hecho, es decir, que no está trucado, y que en ese dado lo lanzamos. Ese es el suceso aleatorio y queremos calcular la probabilidad de obtener un 3, que es una de las caras de las 6 caras del cubo. Entonces el número de casos favorables es 1, la cara 3, y el número de casos posibles son las 6 caras del cubo. Entonces esto es un 17%, 0,17 igual al 17%. Es decir, que si tú lanzaras el dado, hace falta hacer un número de ensayos lo suficientemente grande para que se cumpla este cuantificador, que es la probabilidad. Es decir, que si tú hicieras, por ejemplo, tiraras el dado 1000 veces, pues la probabilidad de que saliera el número 3 pues serían 170 veces, ¿vale? Supongamos ahora el ejemplo 2, la probabilidad de sacar un número par. La probabilidad de sacar un número par, como hay 3 caras que son pares, el 2, el 4 y el 6, y 3 caras que son impares, pues entonces la probabilidad de sacar un número par pues es la mitad, por tanto el 50%. Pero basándonos en la expresión que hemos dicho antes, el número de casos favorables sería 3, que son las 3 caras, el 2, el 4 y el 6, y el número de casos posibles pues son las 6 caras. Total, que eso simplificando es un medio, eso 0,50, que es el 50%. ¿Vale? Las probabilidades tienen una serie de propiedades. La primera de ellas es que la suma de todas las probabilidades, es decir, la probabilidad de que si el dado que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todas las probabilidades, todas las posibles caras, la suma de todas esas probabilidades pues tiene que dar 1. La probabilidad de no ocurrencia, es decir, en lo que hemos estado viendo antes, la probabilidad de ocurrencia que salga el 3 era el 17%, la probabilidad de no ocurrencia es el complementario, es 1 menos ese 17%, que sería el 83%, ¿vale? Bien. También, como seguimos con las propiedades, la propiedad de la unión de dos sucesos cualesquiera, A y B, es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, porque si son dos sucesos cualesquiera puede ser que compartan algún dato, y entonces lo estás sumando 2 veces, entonces tendrías que restarle una. Por ejemplo, supongamos que tenemos un suceso A, que es la probabilidad de que salgan los números 2 y 4, y un suceso B que corresponde a los números 4 y 6.
Entonces, bueno, pues como vemos, entre el suceso A y el suceso B no son absolutamente independientes, no son incompatibles, sino que tienen el número 4, que es común, que es la cara 4, que es común a ambos sucesos aleatorios. Entre los dos, en la unión de los dos, el 2, el 4 y el 6 son las tres caras pares, por tanto la probabilidad va a ser el 50%, pero si lo hacemos aplicando la fórmula que estamos viendo, la probabilidad del suceso A, es decir, que salga el 2 y el 2 o el 4, pues es el número de casos favorables, que son 2, el 2 y el 4, partido por el número de casos posibles, que son 6, por tanto es un tercio. La probabilidad del suceso B, son el 4 y el 6, pues también es un tercio, como la de la A. La probabilidad de la intersección, como era la intersección era el número 4, la probabilidad es un caso posible, favorable, partido por los 6 casos posibles. Total, que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A un tercio, la probabilidad de B también un tercio, menos la probabilidad de la intersección, que es un sexto. Total, haciendo ahí números, te sale un medio, como ya habíamos dicho anteriormente. Si los sucesos A y B son incompatibles, la probabilidad de la intersección es 0, y entonces la probabilidad de la unión es simplemente la suma de las probabilidades de los dos sucesos aleatorios A y B. Esto es si son incompatibles, como estoy diciendo. Muy bien, pasemos al siguiente concepto, que es la probabilidad compuesta. Dentro de la probabilidad compuesta vamos a ver lo que es la probabilidad condicional, que se calcula para que cuando tenemos una información adicional, ¿vale? Es decir, la probabilidad de ocurrencia de un suceso B condicionado por la probabilidad de ocurrencia del suceso A, eso es lo que se denomina probabilidad condicional, probabilidad a posteriori, que es la probabilidad del suceso B condicionado a que se dé el suceso A. Entonces esa probabilidad del suceso B condicionado al suceso A es la probabilidad de la intersección, que es la probabilidad de ocurrencia simultánea de los fenómenos de los sucesos A y B, partido por la probabilidad de A. Despejando aquí la probabilidad de la intersección, vemos que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que se dé el suceso A por la probabilidad del suceso B condicionado a A, ¿vale? Si A y B son sucesos independientes, entonces entonces la probabilidad de B condicionado a A es la probabilidad de B, y entonces la probabilidad de la intersección es simplemente el producto de las probabilidades, ¿de acuerdo? Como corolario de esto, si en lugar de tener dos sucesos independientes tenemos n sucesos, a su 1, a su 2, a su n, la probabilidad de la intersección de todos ellos es el producto de las probabilidades de la su 1, la su 2, puntos a su n, la probabilidad de su n. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Determinar el valor de la probabilidad de obtener el número 2 sabiendo que ha salido un número par al lanzar al aire un dado. Es decir, tenemos información adicional, que es que sabemos que ha salido un número par, ¿vale? Entonces llamamos P precisamente al suceso de que ha salido un número par, 2, 4 y 6. Y el suceso D es que salga el número 2. Entonces, para este caso, la probabilidad de la intersección es precisamente el número 2 de ambos fenómenos, de ambos sucesos. Entonces la probabilidad de la intersección es el número de casos favorables, 1, partido por el número de casos posibles, 6. La probabilidad de que salga o el 2 o el 4 o el 6, pues es 3 partido por 6, es igual a un medio. Entonces la probabilidad de que salga el número 2 condicionado a que haya salido un número par es la probabilidad de la intersección, es decir, un sexto, partido por la probabilidad de que haya salido el número par, que es un medio, como hemos dicho.
total, que estos son 2 tercios, es decir, 1 tercio, y eso es el 33,33%, lo cual, si hemos tirado el dado y sabemos que ha salido un número par, pues la probabilidad de que salga el 2 o el 4 o el 6 es la tercera parte, lo cual era obvio. Bien, veamos lo que se entiende por probabilidad total. Si A1, A2, A es un conjunto completo de sucesos que son incompatibles entre sí, sea B el suceso del que se conocen como parámetros las probabilidades condicionales del suceso B condicionados a todos estos otros sucesos aleatorios. Entonces, la probabilidad de que se dé el suceso B es la probabilidad de que se dé el A1 por la probabilidad que es del suceso B condicionado a su1 más la probabilidad que se dé el suceso 2 por la probabilidad de B condicionado a su 2 más puntos más la probabilidad de que se dé el suceso a su n por la probabilidad de B condicionado a su n. ¿Vale? Esa es la probabilidad total del suceso B. También la probabilidad total puede entenderse como la suma de las probabilidades compuestas del A sub I intersección B, para todo A sub I desde 1 hasta n. Bien, y ya llegamos al meollo de la cuestión, que es el teorema de Bayes, donde se aplican todas estas probabilidades condicionales. El enunciado del teorema es el siguiente: sean A1, A2, A n un conjunto completo de sucesos que son incompatibles entre sí. Sea B el suceso en el que se conocen como parámetros las probabilidades condicionales de B condicionado a sub I. También se conocen las probabilidades de los sucesos A1, A2, A n. Entonces, en esas condiciones, la probabilidad de ocurrencia del suceso A sub I condicionado al suceso B, es decir, al revés de lo que conocemos, de los parámetros que nosotros conocemos, entonces, repito, la probabilidad del suceso A sub I condicionado a B, lo que se llama probabilidad a posteriori, es igual a la probabilidad a priori que es la probabilidad del suceso A sub I, por la probabilidad del suceso B condicionado a sub I, partido por la probabilidad total del suceso B. Es decir, la probabilidad de A1 por la de B condicionado a A1, más la de 2 del suceso 2 por la probabilidad de B condicionado a A2, más puntos suspensivos. La probabilidad a n por la probabilidad condicional de B con respecto o condicionado por el suceso a n. Esta expresión es el enunciado de Bayes, el cual es muy importante, y vamos a ver un ejemplo que nos aclarará su funcionamiento. Bien, tenemos un hospital en el que en la sala de pediatría hay muchos niños, muchas criaturas, y el 60% de esas criaturas son niñas, en esa sala completa. Luego, si el 60% de los pacientes son niñas, el 40% son niños. De los niños, se sabe que el 35% son menores de 2 años, 24 meses, mientras que para las niñas se sabe que el 20% son menores de 24 meses, ¿vale? O sea que hay en principio en la sala de pediatría de todas las edades, de las cuales el 60% son niñas, el 40% son niños, pero luego ya centrándonos en los que tienen menos de 2 años, pues sabemos que el 20% son niñas y el 35% son niños, ¿vale? Ahora viene la pregunta. Un médico selecciona una criatura en esa sala de pediatría al azar, ¿vale? Si la criatura es menor de 2 años, es menor de 24 meses, determinar la probabilidad de que sea una niña, ¿vale? Bien. Pues vamos a ir por partes. Aquí está de nuevo el enunciado, para no tener que volver hacia atrás. Definimos los procesos, en este caso A1 y A2, que es el suceso que llamamos H de hembra, que es seleccionar una niña. El proceso V de varón, seleccionar un niño, es el proceso A2.
Y luego el proceso B es lo que llamamos el suceso M, que es que sea una criatura menor de 2 años, de 24 meses, ¿vale? Bien. Pues podemos calcular para este suceso B la probabilidad total del suceso B, que es la probabilidad de que se dé A sub 1 por la probabilidad de B condicionado a sub 1, va la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionado a sub 2. Ya no hay más que dos sucesos A sub 1, A sub 2. No hay n procesos. Entonces la probabilidad de B, que es M, es la probabilidad de M, es la probabilidad de que sea niña por la probabilidad de que sea menor de 24 años condicionado a que sea niña, más la probabilidad de que sea varón por la probabilidad de que sea menor de 2 años condicionado a que sea varón. Esa es la probabilidad total para los chicos de menores de 2 años. Entonces, dando valores, sabemos que de todos los chicos esa probabilidad era el 60%, por la probabilidad de los chicos, no, de las chicas, de las hembras, el 60%, la probabilidad condicional esta de que menores chicas, o sea que sean menores de 2 años condicionado a que sean chicas es el 20%, más la probabilidad de los varones era el 40% total, por la probabilidad de que siendo menor de 2 años sea varón, que era el 35%. Bueno, pues poniéndolo así, de esta forma, nos sale 0,26, que corresponde al 26%. ¿Vale? Esa es la probabilidad total de que sea menor de 24 meses. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a aplicar la fórmula de Bayes, que la pongo aquí otra vez para comodidad, porque lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de que sea una niña condicionado a que sea menor de 2 años. Esa es lo que nosotros nos pide el problema. Entonces, esto por el teorema de Bayes es la probabilidad de que sea una niña por la probabilidad, este es el parámetro, de que siendo menor de 2 años sea una niña. Y esta es la probabilidad total de que sea menor de 24 meses. La probabilidad de que sea una niña general, esto era el 60%, 0,6. La probabilidad de que sea que siendo menor de 2 años sea una niña, sabíamos que era el 20%, y esta probabilidad que hemos calculado, esta probabilidad total, el denominador, es 0,26, que era el 26%. Entonces, bueno, pues esto haciendo números sale 0,46, que corresponde al 46%. Es decir, que la probabilidad de que sea una niña condicionada a que sea menor de 2 años es el 46%. ¿Vale? Bueno, pues esta es la aplicación del teorema de Bayes. Yo creo que este ejemplo es lo suficientemente aclaratorio de este teorema y que lo vamos a ver con mucho detenimiento cuando analicemos la segunda parte. Bien, hemos analizado una serie de definiciones de probabilidad y un teorema, que es el teorema de Bayes, que van a ser esenciales, como digo, en la segunda parte, donde vamos a analizar las redes bayesianas y los test adaptativos.